Hola amigos, sean todos bienvenidos a este video educativo de la Confederación Americana de Urología dentro de su serie UroTalks. Hoy vamos a desarrollar el tema sobre qué es la resonancia magnética multiparamétrica. Vamos a hablar un poquitico sobre sus limitaciones, indicaciones, cómo utilizarla y sobre todo, lo más importante, cómo interpretarla. Vamos a tener casos clínicos, vamos a tener expertos en el área que nos van a dar todos los tips necesarios para poder interpretarla y sin más preámbulos, adelante, bienvenidos. Para poder entender la evolución del diagnóstico del cáncer de próstata, debemos tomar en cuenta la aparición de los diferentes métodos bioquímicos o de imágenes que fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Tenemos ahorita un timeline donde podemos ver que previo a la década del 70 teníamos solamente la clínica del paciente para poder tener algún tipo de sospecha de un cáncer de próstata. En el 70 aparece el primer trabajo donde se habla del PSA. Y no es sino hasta 1986 cuando ya empieza a popularizarse el uso clínico del PSA en el diagnóstico del cáncer de próstata, y en el 94 cuando la FDA le da su aval para ser utilizado en el diagnóstico del cáncer de próstata junto con el tacto rectal. Tuvimos la década de los 80 y los 90 donde empezaron los primeros ensayos a realizar biopsias guiadas por ecosonografía, podíamos distinguir las lesiones, pero todavía no teníamos una herramienta que nos pudiese diferenciar entre aquellas lesiones benignas y malignas. Comenzaron los primeros estudios con la resonancia magnética nuclear, trataron de realizar pixelados de toda la próstata, y no es sino hasta en el 2012 cuando llegamos a un consenso y tenemos que la Sociedad Europea de Urología Radiológica nos da y nos proporciona un consenso para poder interpretar las imágenes, y además nos categorizó el riesgo de estas imágenes según su riesgo de malignidad y aparece la escala de Pirat. En este momento dijimos todos los urólogos, eureka, ya podemos ver el cáncer de próstata y podemos hacer un diagnóstico más certero. Ahora teníamos otro problema. ¿Cómo íbamos a poder utilizar y aplicar esta tecnología? Y quiero utilizar las guías de la EAU para poder ver cómo evolucionó su aplicación en el área urológica. Para el 2015 teníamos las guías europeas que solamente podíamos utilizar la resonancia magnética nuclear para la rebiopsia en aquellos pacientes que habíamos realizado una biopsia y había sido negativa y seguía con un signo sugestivo de un cáncer de próstata. Este era un nivel de evidencia 2B, un grado de recomendación B. Pero ya toda la comunidad urológica sabía que la resonancia magnética podía dar más. Y quiero de una manera muy sucinta y breve describir dos trabajos que cambiaron la percepción de la resonancia magnética a la comunidad urológica. El estudio PROMISE nos permitió ver que con la resonancia magnética multiparamétrica podíamos disminuir el número de biopsias innecesarias, que logramos tener lograr detectar lesiones clínicamente significativas, las que en realidad le iban a hacer daño al paciente en mayor número, y que teníamos un valor predictivo negativo muy elevado. Posteriormente, en el 2018, el estudio Precision rectifica todos estos resultados y nos decía que nos daba mayor seguridad para poder observar a aquellos pacientes que teníamos con PIRAS 1 y 2, y nos reiteraba que teníamos un 15% de lesiones clínicamente significativas que podían no verse en la resonancia magnética. Todo esto evolucionó y llegamos al 2019, donde las nuevas guías de la Asociación Europea de Urología nos dicen lo siguiente. Uno, que todavía la resonancia magnética no debería utilizarse como método de tamizaje de screening en la población general, pero recomienda, con un nivel de evidencia 1A, que todo paciente que vaya a ser sometido a una biopsia prostática debería tener una resonancia magnética previa. E incluso nos dice que si tenemos pacientes con una lesión menor de PIRAS 2 y 1, que podemos discutir con el paciente los beneficios de la biopsia y observarlo. Todo esto nos ha hecho que cambiemos nuestra percepción con el uso de la resonancia magnética y que debamos incorporarla como una herramienta habitual en nuestro algoritmo de trabajo diario.
Nuestra primera invitada es la doctora Ami Sánchez, que nos va a hablar un poco sobre los fundamentos y los conceptos básicos de la resonancia magnética multiparamétrica. Bienvenida, doctora. La resonancia magnética multiparamétrica es un estudio de imagen no invasivo que no utiliza radiaciones ionizantes. Tiene una gran resolución espacial con capacidad multiplanar y volumétrica, que además permite obtener un conocimiento morfológico, anatómico y funcional de la próstata, por lo que en los últimos años se ha convertido en una herramienta de gran utilidad en relación al manejo del paciente con cáncer de próstata. Los avances tecnológicos, combinados con una creciente experiencia de intérpretes con resonancia magnética multiparamétrica, han mejorado sustancialmente las capacidades de diagnóstico para abordar los desafíos centrales en la atención del cáncer de próstata. Además, muy recientemente, la Sociedad Europea de Radiología Urogenital, por sus siglas en inglés ESUR, y el Colegio Americano de Radiología han realizado una actualización de los aspectos diagnósticos claves vinculados a la resonancia magnética multiparamétrica y el cáncer de próstata, plasmado en su guía del 2012. El término multiparamétrica hace alusión a los protocolos de resonancia magnética que incluyen una combinación de varias secuencias. Secuencias morfológicas ponderadas en T1 y T2 que evalúan la anatomía de la próstata y vesículas seminales en los tres cortes, axial, coronal y sagital. Secuencias funcionales que incluyen secuencia de difusión, perfusión con contraste dinámico, y además, en caso que se quiera hacer con fines de investigación para incorporar información metabólica, el uso de la secuencia por espectroscopio. Algunas indicaciones están incorporadas a las guías clínicas o avaladas por extensas revisiones sistemáticas, tales como evaluación ante una biopsia prostática previa negativa y la sospecha persistente de cáncer de próstata, en pacientes para estratificación tumoral, principalmente en aquellos en los que hay dudas clínicas sobre su posible extensión extraprostática y cuya presencia condicionaría la decisión terapéutica, y en la evaluación de pacientes candidatos a vigilancia activa. Otras indicaciones no están totalmente establecidas, pero cada vez se encuentran más avaladas por la literatura, y estas son para el diagnóstico inicial en pacientes nativos sin biopsia previa, en los diferentes métodos para las diferentes tomas de muestras de biopsia, pacientes en los que se realiza para la estratificación tumoral local para decidir el tipo de tratamiento más adecuado, en la planificación de terapias focales para la visualización y localización clara del tumor y determinar el volumen, contornos y extensión de la lesión, para la vigilancia activa, para mejorar la selección del paciente, optimizar el momento de la intervención y reducir clasificaciones erróneas en el diagnóstico inicial y seguimiento, y para el monitoreo terapéutico, para la valoración de la persistencia o recurrencia tumoral, localización y extensión tumoral y planificación de una posible terapia de rescate. Desde que tenemos la resonancia magnética multiparamétrica, nos cambió la manera como nosotros abordamos las biopsias prostáticas. Desde que tenemos ahorita la capacidad de ver y poder fusionar nuestras imágenes que vemos en la ecosonografía junto con la resonancia, hemos logrado mejorar nuestra calidad de las biopsias. Para eso quiero invitar al doctor Frank Ramírez, que nos va a hablar un poco sobre nuestra técnica y cómo la resonancia magnética ha modificado nuestras técnicas en las biopsias prostáticas. Ya tenemos la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, ya conocemos sus implicaciones, sus beneficios y ahora conviene hablar un poco de cómo podemos aplicarla. Desde hace muchísimos años tenemos en Venezuela el curso teórico práctico de biopsia prostática y desde el 2011 estábamos trabajando y viendo cómo podíamos nosotros mejorar nuestro curso y desde que teníamos la revisión de estos trabajos que hablaban sobre la resonancia magnética, queríamos implementarla. Pero eso nos presentaba una de las limitaciones que no contábamos con los softwares y las plataformas que permitían realizar estas biopsias dirigidas con robots o brazos y para nosotros era muy difícil conseguir un Artemis o un UroNav. Por eso decidimos ir a los procedimientos que conocíamos nosotros y buscar cómo desarrollar lo que se denominaba la fusión cognitiva. La mayoría de las series grandes, como el estudio Precision o los demás, se realizaron también con biopsias cognitivas y se vieron
demostrado que no había mayor diferencia. En nuestro medio latinoamericano es mucho más fácil poder dar uso a los resonadores locales y entrenar al personal técnico y médico para su implementación. ¿Qué requisitos necesitamos? Un equipo de radiólogos que esté familiarizado con las pautas de la ESUR y sobre el PIRATS, un equipo de ultrasonografía disponible en nuestras unidades y que tengamos la disposición personal para poder realizarlo. En el momento que comenzamos a realizar estos protocolos, se nos presenta que tenemos una imagen que se encuentra en blanco y negro. Esta imagen debemos analizarla, sentarnos con los radiólogos, ver cómo se encuentran las características en la resonancia y pedir que nos den la planimetría. Después que tengamos la planimetría, que es el mapeo de dónde pudiesen estar las lesiones, procedemos a ir a buscar esta lesión dentro de la próstata por la ecosonografía transrectal, que es la manera que la realizamos nosotros, y posteriormente fusionamos a nuestro cerebro donde vamos a hacer la biopsia y podemos hacerlo. Hay mucha ficción, hay muchísimos datos ciertos sobre esta técnica. Lo que sí es cierto es que es algo muy sencillo y solamente depende de poder combinar toda la información previa que habíamos tenido en las biopsias rectales junto con esta nueva información que nos da la resonancia magnética multiparamétrica. Y el procedimiento sigue las mismas pautas que realizábamos anteriormente. En nuestra experiencia, nosotros vamos, localizamos la lesión, hacemos 4 biopsias sobre la zona sospechosa y proseguimos realizando las biopsias doble sectante. Aquí podemos mostrarle una imagen de en el año 2014, cuando todavía utilizábamos la planimetría del PIRATS versión 1 y como pueden ver con anestesia local y en el consultorio realizábamos la biopsia sin mayor complicación. Con el tiempo aprendimos que es muy importante sentarnos con los radiólogos y discutir las imágenes y para ello debemos tener nociones básicas de la interpretación de la secuencia de los protocolos que nos va a dar la resonancia magnética. Recomiendo inscribirse en el curso de cáncer de próstata que ofrece la Asociación Española de Urología, donde se describe de manera muy adecuada todo este tema. Pero vamos a entrar en detalle. Todo urólogo no se le va a pedir que entre y haga la clasificación PIRATS. Para eso también tenemos los radiólogos, pero sí debemos nosotros poder interpretar estas imágenes. Como podemos ver, se van a hablar de secuencias. Hay secuencias dinámicas, anatómicas y todo eso vamos a hablar un poco. Como vemos aquí ahorita, vamos a tener las secuencias T1, T2, donde vamos a poder diferenciar el tejido. La T1 no es la que se reutiliza regularmente, sirve para poder ver hematomas, para poder distinguir ganglios, pero la secuencia anatómica T2 es la que nos va a permitir visualizar la glándula prostática, nos permite ver en mayor grado de definición la zona transicional, la periférica se ve muy bien, la grasa brilla bastante y podemos delimitar la cápsula. Y lo que tenemos que hacer es volver a la parte básica. Recordemos que se define como cáncer clínicamente significativo aquellas lesiones de Gleason mayor o igual a 7 con un volumen más de 0,5 cc y que puedan tener la extensión extraprostática. La escala PIRATS nos habla de que podemos categorizar una lesión si es probablemente de alto o bajo riesgo de presentar una lesión clínicamente significativa y eso es lo importante. Nosotros anteriormente sabíamos que las lesiones 1 y 2 tenían muy bajo riesgo de tener una lesión clínicamente significativa. Las lesiones PIRATS 4 o 5 eran de alto riesgo y teníamos las 3 intermedias. Hoy en día, ya con las nuevas pautas de indicaciones de las guías, sabemos que las lesiones 3, 4 y 5 son las que vamos a biopsiar. Y lo importante es tener este modelo topográfico de sectores. Recordemos que vamos a tener 39 regiones, donde las 36 son de la próstata, 2 son de las vesículas seminales y una de la uretra. Esto es muy importante porque nos va a permitir poder llevar esta información a toda nuestra experiencia en el uso de la ecosonografía transrectal. E igualito como hacemos uso de las imágenes sagitales, coronales, también axiales, debemos hacer lo mismo con la ecosonografía.
Aquí tenemos un ejemplo que quería presentarles. Tenemos un varón de 63 años de edad con antecedentes personales de 2 hermanos con cáncer de próstata. Venía con una elevación del antígeno prostático en el último año. Llega a la consulta con 4.8 de antígeno prostático, un tacto rectal normal. En el interrogatorio nos comenta que hace 3 años le habían realizado una biopsia prostática porque había tenido una resonancia magnética en aquel momento que hablaba de un PIRAS-3. Esa biopsia había sido negativa. Acude nuevamente, nosotros realizamos el protocolo y podemos visualizar un detalle anatómico excelente donde podemos ver que en esta imagen de dedos hay una lesión que resalta en el lóbulo izquierdo. Podemos ver que la zona periférica es homogénea y que está hiperdensa. El carcinoma se puede ver esta lesión sospechosa porque hay una lesión nodular mal definida y hipointensa en el lóbulo izquierdo. Aquí lo podemos ver en la imagen sagital. Y después vamos a utilizar la secuencia dinámica. La secuencia dinámica se realiza con contraste gadolíneo intravenoso en el plano axial utilizando secuencia de gradiente rápido 3D con un espesor de 3 milímetros sin separación de cortes. Los carcinomas prostáticos tienen un marcado realce precoz con respecto al tejido adyacente, que es debido a la angiogénesis con un aumento del número de vasos, los cuales están desorganizados y tienen una permeabilidad anormal. La aplicación clínica del uso de gadolínio es que las lesiones malignas se realzan de forma precoz y rápida y se lavan de manera también rápida y precoz. Como podemos ver en esta imagen, hay un resalte que se lavó bastante rápido. Pasamos a la secuencia de difusión. Recordemos que la secuencia de difusión lo que busca es el packing celular, donde hayan zonas que estén muy ajustadas celularmente con poca difusión de agua. Y junto con el mapeo ADC son muy importantes para poder hacer la diferenciación entre el tejido normal y el tejido con prostatitis. Y aquí podemos ver que hay un realce del packing celular, de la difusión, y esto nos habla de un grado de malignidad. Este paciente presentaba un PIRAS 4, se le hizo una biopsia prostática y pudimos tener una lesión positiva de un Gleason 7. Queremos ahorita hablar un poquitico sobre nuestra causística y cómo ha repercutido la implementación de las biopsias guiadas por fusión en nuestra práctica diaria. Como había hablado, nosotros desde el 2011 habíamos comenzado a planificar el uso de la resonancia magnética. Pasamos por el proceso donde nuestros radiólogos se entrenaron al principio, después que tenían ya experiencia, comenzamos con nuestro protocolo. El mío personal comenzó en el año 2014 en enero y aquí están estas imágenes que pudimos nosotros presentar en el Congreso Nacional de Venezuela y lo llevamos también al cabo en Bolivia. Como podemos ver, en 174 pacientes quienes realizamos resonancia magnética multiparamétrica, de los pacientes tenían PIRAS más de 3, tuvimos un 68% de biopsia positiva con lesiones clínicamente significativas, que son mayores de 7, y esto nos redujo sustancialmente el número de biopsias innecesarias en un 34%. Cuando desglosamos nuestra causística, podemos ver que en todas las lesiones que teníamos PIRAS 1 y 2 no conseguimos ningún tipo de lesiones clínicamente significativas, pero en las PIRAS 3, 4 y 5, como podemos ver, fue incrementándose el número de lesiones positivas. Esto cuando lo comparamos en dos grupos en nuestro centro, los que realizaban el método tradicional versus nosotros que estábamos realizando la confusión cognitiva, nuestra tasa de detección aumentó a un 65%. Esto nos permitió a nosotros mejorar nuestra manera de hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Esto fue casi un salto cuántico y nos permitió seleccionar mejor a los pacientes que íbamos a someter a una biopsia prostática. Pero no todo es perfecto. También tenemos, recordemos, un 15% de lesiones clínicamente significativas que van a pasar desapercibidas en la resonancia magnética multiparamétrica y debemos sentarnos a conversar un poco de cuáles son las limitaciones de esta técnica.
Ya estamos llegando a nuestro final del video educativo de la Confederación Americana de Urología. Ya conocemos todas las bondades de la resonancia magnética multiparamétrica, pero nos falta hablar un poquitico sobre sus limitaciones. No todo es bello, no todo es bonito. La resonancia magnética multiparamétrica de próstata tiene sus problemas. Uno, depende todavía del observador. Necesitamos tener experiencia y una curva de aprendizaje muy larga para poder desarrollar nuestro conocimiento adecuado y poder interpretarla de manera que podamos localizar estas lesiones que son importantes. Lo otro, en nuestro medio en Latinoamérica, el costo puede ser elevado para muchos centros y quizás no todos nuestros pacientes puedan acceder de ella. También depende de las políticas de salud que tengamos en cada uno de nuestros países. Y tenemos las lesiones indeterminadas que todavía hace falta terminar de tener los algoritmos que nos permitan poder catalogarlas y clasificarlas de manera adecuada. Pero creo que debemos llevarnos un mensaje a casa de que esta tecnología debería ser implementada por todos los urólogos el día a día de su trabajo. Es una herramienta muy útil para poder buscar y detectar y bajar el número de biopsias innecesarias en nuestros pacientes. La biopsia por fusión cognitiva es una manera excelente de cómo podemos comenzar todos los urólogos. No hace falta tener que estar invirtiendo en sistemas de software que pueden ser muy costosos y nos pueden complicar tenerlo. Y creo que lo importante es recordar, siempre va a haber un 15% de lesiones que se nos pueden escapar y por eso hay que mantener las biopsias sintomáticas. Por eso quiero darle a todos ustedes las gracias por haber permanecido hasta este momento. Esperamos que en una próxima entrega de esta serie de UroTalks podamos desarrollar esto con mayor profundidad y bueno, muchísimas gracias por su atención. Se les aprecia mucho.